Perfecto. Una, dos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Trazo Bien Hecho. Nosotros somos Alo y Quillo y hoy vamos a hablar de esa relación súper tóxica que creo que todos hemos tenido. Te hacen 1001 preguntas en la primera cita, te ghostean, Mucho, ¿eh? vuelven por ti, te ilusionan de nuevo y te vuelven a ghostear. Y sí, creo que todos hemos experimentado esta situación amor-odio. Y bueno, en mi caso he tenido un par, pero no nos referimos a... Relaciones sentimentales, como tal. Exactamente. Nos referimos a cuando mandas un CV a una empresa. Así es. Cuéntanos algo, ¿cuál ha sido tu peor experiencia con mandando un CV a una empresa? He tenido varias experiencias. De todas ellas, yo creo que solamente como 2 o 3 nunca me han gustado. Ha sido mi éxito total. Oye, es bueno. La primera experiencia que tuve fueron trabajos muy informales. A ver, estamos hablando de que en el tiempo en el que todavía no como tal tenía experiencia en algo, pero que buscas esos trabajos como de verano o que a lo mejor dices, bueno, mientras estudio me voy a meter a trabajar aquí o a hacer esto. Pues realmente te inventas el CV, ¿no? O sea, Sí. prácticamente no es un CV que tenga que cumplir con todas las cualidades correctamente laborales que te pide la Real Academia de CVs. Sí. Pero, pues realmente sí fue para postularme en un trabajo para ser niñera, en un, ya no me acuerdo si fue como en un campamento de verano, Ok. pero sí, francamente fue una de las primeras veces que mandé un CV, creo que hasta le puse colores y una presentación muy llamativa. Para empezar no tenía ninguna habilidad. Mi Ok. única habilidad que me pedían es que fuera una persona muy responsable para cuidar niños, pero nunca me dijeron, oye, sabes de números, Excel, lo que ya se pide Claro, hoy en claro. día. Y pues al final, pues ni siquiera lo vieron. O sea, fue así como que, pues bueno, te vemos bien comprometida, listo, vente, ¿no? Pero realmente nunca fue como una situación muy natural o muy formal. Ok. Ya después obviamente se vinieron más experiencias y con eso ya fui adquiriendo un poco más. Pero pues antes de desarrollarles como todo este pequeño tema, yo también quiero que me cuentes cómo fue tu primera experiencia ante un CV. ¿Cómo te sentiste con esa parte? Me sentí, bueno, al final de cuentas es un mundo lleno de muchas cosas, muy complejo, porque bueno, en su momento cuando yo empecé a escribir mi primer CV, pues no existía TikTok, ¿no? Entonces no le podías preguntar a TikTok estrategias o formatos que pudiera seguir de CVs, ¿no? Bueno, sí es cierto. Lo que hacías nada más era Google, CVs y agarrabas un ejemplo y sobre ese te basabas, ¿no? Entonces sobre ese me basé y al final mi CV, el que estaba haciendo, era para poder conseguir un trabajo en este inter entre que terminas la prepa y empiezas la uni, pues para experimentar, para saber cómo es chambear, todo esto, ¿no? Entonces esa fue mi primera experiencia, pero muy complejo porque no sabía yo si el formato que estaba usando era el correcto, si estaba poniendo la información correcta, porque al final de cuentas, bueno, en ese tiempo, pues lo que buscaba era un trabajo, pues... No formal, ¿no? Exactamente, bueno, formal, pero no duradero, ¿no? Al final de cuentas, solo lo quería para un ratito. Pero ahí malamente yo busqué empresas muy grandes, busqué en Cinépolis, busqué, no sé, cadenas de alimentos grandes, cosas así, ¿no? Entonces, pues no sé, a veces ponía información que a ellos ni siquiera les interesaba. Entonces sí, esa fue mi experiencia, la verdad. Estuvo rara. Pero como qué tipo de información en ese entonces, o sea, podías poner tú, que ahorita ya lo ves en contraste y dices, yo creo que no era o si era tan irrelevante o relevante. O sea, ponía el promedio de la prepa. No sé. A una cadena de alimentos, ¿qué le iba a Ya me imagino importar? al reclutador. Tiene 9, Uy, excelente, ojalá lo hubiera tenido contratamos. 9. Pero, pero ¿Por qué lo sí, contrataron? Cuéntanos. Sí.
No, pero sí, o sea, cosas súper innecesarias que obviamente, o sea, si ya haciendo retrospectiva, pues obviamente no les iba a interesar en lo absoluto, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu gosteada, tu peor gosteada de...? Mm, no voy a decir que fue gosteada, sino más bien fue de esas veces que te ilusionan y ya dices, no, ya, de verdad, este es el correcto, por fin, ya llegó el momento, lo encontré y siempre no era ni la gosteada, parecía que era el ideal, pero al final ni siquiera lo fue. Cuando empezamos con este tema de ya empezar a buscar trabajos mucho más formales, porque ya llegaba la hora de, como lo mencionábamos en el capítulo anterior, que te gradúas y ya sabes, no empieza toda esta búsqueda, tuve la oportunidad de encontrar como una plaza en pues en una oficina gubernamental, ¿no? No voy a mencionar nombres para que no se vea Por quién. favor. Y yo, ay. Entonces, en este proceso yo no sabía, porque era la primera vez que me metía como a este tema muy formal de las entrevistas y eso, qué tanto podía durar un proceso de entrevistas, de todo este proceso como de ver si eres la persona idónea o no, o saber si hay personas que están compitiendo por el mismo puesto que tú, ¿no? Claro. Esta fue la primera vez que yo me encontré como con esta situación muy, no dirá tóxica, pero sí un poco confusa, ¿no? Pues nada, me presenté a la primera entrevista. Para empezar, no era una entrevista, sino era como un primer acercamiento para ver qué es lo que íbamos a empezar a hacer, cuáles iban a ser nuestras funciones. A ellos nunca les interesó oye, pero si tienes estas habilidades o no, porque de hecho nunca me pidieron el CV. O sea, realmente nunca hubo un CV de por medio. Siempre fue más como un tema de, pues a ver, pues si eres ingeniera civil y pues sabes hacer esto, pues suponemos que vas a hacer esto, ¿no? Entonces, eso pasó en un momento y después hubo como un silencio, ¿no? No me volvieron a buscar, no me volvieron a decir nada y yo tampoco tenía con quién contactarme para saber cómo iba mi proceso. Claro. Todo esto era, nosotros te llamamos, nosotros te hacemos saber y a lo mejor ustedes se van a estar preguntando, pero ¿cómo no tenías a nadie con quien contactar? Pues créanme que sí pasa, ¿eh? A veces las empresas, sí, o bueno, en este caso en tema de gobierno sí lo tenían como muy bien cuidado. Entonces pasaron, me acuerdo perfectamente, 6 meses hasta la segunda llamada. Wow. Entonces para mí eso fue demasiado porque yo no sabía si sí iba a pasar o no iba a pasar. Y ya cuando me hablaron después de esos 6 meses dije, pues bueno, le sigo. Y sí, y yo sí estaba desempleada, duré 6 meses desempleada, pero no quiere decir que no estaba haciendo nada, todavía estaba terminando mi último semestre, entonces me dio como todavía ese tiempo para ver si era lo que yo quería o no quería. Y al final de cuentas, cuando me dieron la respuesta, pues yo ya tenía lastimosamente otro trabajo, ¿no? Literal, me aburrí de esperarlo. Bueno, lastimosamente. Y cambié. Bueno, afortunadamente para mí, lastimosamente para ellos. Claro. Pero realmente fue tanto la espera que yo tuve que pues dije, no, pues mejor busco en otro lado en lugar de estarme esperando porque todo esto era incierto. O sea, nunca me decía algo seguro. Desde la primera cita me dijo, ¿sabes qué? Nos vemos en 6 meses. Entonces dije, pues mejor busco en otro lado, ¿no? Y tú, por ejemplo, ¿cuál fue tu primera experiencia así como muy formal ya? Así que dijiste, oye, ¿que te gostearon o qué? A ver, en la primera formal no me gostearon, pero sí hubo unas que sí no, o sea, me dejaron de contestar. La primera creo que ya formal sí fue cuando ya dejé mi CV en un McDonald's, que fue mi primer trabajo, ya pues sí formal, al final de cuentas. Y ahí la verdad es que todo muy bien. Al final de cuentas, al ser una empresa muy grande, pues ya tienen muy estandarizado todo el tema de recursos humanos, todo el tema de reclutamiento. Entonces estuvo muy tranquilo, la verdad. Pero justamente ahí me di cuenta que, pues, hasta ese momento me di cuenta que las cosas que estaba poniendo en mi CV no eran las correctas para ese puesto de trabajo, ¿no? A lo mejor estaba aspirando para otra cosa, a lo mejor estaba poniendo información que iba a ser necesaria o que era requisito para otros lados, ¿no? Entonces creo que ahí viene, por ejemplo, una de las cosas de las que me doy cuenta, ¿no? Al final de cuentas sí tienes que enfocarte o tienes que tomar en cuenta a quién le estás enviando tu CV y con qué información la estás mandando, ¿no?
Entonces, esa fue como mi primera experiencia mandando un CV ya muy, muy formal. Y la primera vez que me ghostearon, me parece que fue... La verdad, no recuerdo si esa fue la primera, pero fue en una empresa ya más seria, ya fue en Ajá. el ámbito de la construcción, en la que yo envié mi CV, todo muy feliz, no sé qué. Y no es que te ghosteen, pero son de esas contestaciones de correo genéricas que te dicen, no, gracias, literalmente, ¿no? O bueno, ahora, Hemos revisado tu CV. ajá, y no está alineado, lo que sea, ¿no? Pero pues que son genéricas al final de cuentas, ¿no? Que creo que pegan más que una persona diciéndote, oye, pues a lo mejor vamos a tomar otra dirección, a lo mejor Pero te puedes falta volverlo a esto. intentar, ¿no? Ajá, claro. Pero ahí literalmente te dicen de que no, no está alineado. Esperemos que estés bien, bla, bla, ¿no? Y creo que esas Gracias pegan. por participar. Sí, 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 literalmente. Y creo que esas pegan más aún que las otras, ¿no? En persona. O que no te contesten, creo. Sí pega más porque al final de cuentas sales con esta ilusión de comerte al mundo. O Claro. sea, de decir, bueno, donde yo me postule, ellos van a decir, este es el candidato ideal y va a venir y cambiar todo. Pero realmente sí duele más porque ya te enfrentas a la realidad de lo que está fuera de lo que era, pues a lo mejor esta pequeña burbuja de la universidad Sí. en donde te preparaban y la verdad es que a veces siento, sin funar a ninguna universidad ni nada, pero siento que realmente como que hay veces que no mencionan la realidad de la competencia que hay fuera de ya este núcleo en el que estás, ¿no? Y que realmente pues también los compañeros con los que tú estás pues también se convierten en tu competencia de Sí. repente. ¿Por qué? Porque cuando empieza también esta parte de repente hacer estas prácticas profesionales, que también lo mencionamos un poco en el capítulo anterior, pues empieza como que también las empresas a visualizarte, pues como a empezar Sí. a verte, ¿no? O sea, Sí, decir, sí, sí. pues este sí le echa ganas, o este sí, oye, no te quieres quedar, ¿no? Y estas pequeñas servicios profesionales se convierten ya después pues en un Claro. trabajo más formal. Entonces, sí empieza esta parte mucho más seria de, bueno, pues ahora ya estoy trabajando, ¿no? Pero cuando te encuentras con una respuesta de una persona que ni siquiera ya es de tu núcleo del que siempre conocías, dices, ok, esto ya empezó serio, ¿no? Y Claro. sobre todo, como tú dices, creo que sí duelen más las respuestas genéricas, o Sí. sea, aquellas que son de una persona que te lo dice un poco más humano, porque pues entiende a lo mejor el impacto que estas palabras tienen en ti, ¿no? No, y creo que viene más al ámbito de que ni siquiera sabes si revisaron tu CV, ¿no? Porque También sabemos, puede ser. sí, ¿no? Porque sabemos que existen ahora ya estos sistemas automáticos que tienen las Ujú. empresas grandes, por lo general, en donde pues tú metes el CV y solito te dice sí o no, no está alineado a lo que buscamos, ¿no? Y ni siquiera se dieron el tiempo de revisarlo completamente, de ver tus aspiraciones, de ver muchas cosas que a lo mejor esos sistemas no Ujú. revisan completamente, ¿no? Entonces, por eso creo yo que pega más, porque en realidad no sabes si alguien, una persona revisó Ok, sí. tu CV, ¿no? Sí hubo más como lado humano de revisarlo Sí, y exacto. de que la verdad es que ese tema también es muy, muy complejo. Lo de la revisión de los CVs, ¿no? Sí, Ya que lo elaboras y que obviamente pasas por todo este proceso de entender cómo arreglar un CV, de si ponerle colores, no ponerle colores, luego te empiezan a decir, es que yo al mío lo hice en formato tal y me dijeron que no le ponga foto, porque si le sí, pongo foto la gente se predispone, ¿no? Y el otro te dice, yo sí le puse foto, porque a mí me dijeron que hay que ponerle una foto. sí, Entonces, desde ahí tú empiezas, le pongo foto, no le pongo foto, le pongo mi misión de vida, no le pongo mi misión de vida. sí, Y empieza este como juego medio extraño de, ay no, pues hasta lo hice en tinta negra y era tinta azul, o no, o le puse esto. Realmente entre esa etapa también entra la parte de cómo lo revisan, ¿no? sí, Que ahí la verdad me gustaría compartirles una experiencia que tuve que no la pude compartir, ok, pero me acuerdo perfectamente que también durante el tiempo que estuve esperando esta respuesta tan larga de este primer puesto, sí, fui a otra entrevista con una empresa mucho más pequeña ok, que se dedicaban igual a construir, a remodelar espacios, etcétera. Y yo llegué a esta entrevista, pero la verdad
como que la persona que me entrevistó sí era de ese tipo de perfil que te intimidan un poco, ¿no? Ok. Entonces, pues evidentemente empiezas a este nervio de Sí, no saber claro. ni qué contestar ni nada. Y le di mi CV, pero, o sea, yo juro que de verdad mi CV estaba muy fácil de entender. A ver, en la columna de la izquierda tenía mis datos, Sí, sí, sí. mi objetivo como persona, un poco de mi experiencia y todo, y en mi lado derecho pues tenía la parte de la experiencia que era lo de la escuela, un poco de los puestos que había tenido, y entraba la parte de los skills, ¿no? ¿Qué Ujú. skills tienes, no? ¿Qué Excel, AutoCAD, eso? Y en mi CV tenía como estos dots que puedes como rellenar dependiendo del nivel de Ya, conocimiento claro. y dejando como en gris los que, pues el nivel que no tienes, ¿no? Sí. Entonces esta persona abrió mi CV y de verdad yo juré que estaba muy bien descrito. Y de la nada lo ve y me lo avienta así, me dice, No. sí, así, no le entiendo a tu CV, mejor explícame tú lo que haces. Y yo, ¡Wow! que cabe mencionar que para ese entonces y para la gente que ya me conozca, pues soy una persona muy nerviosa. Si para ese momento ya estaba como el emoji del tipo que está tomándose el agua así, yo ya estaba al borde de un colapso, ¿no? Porque dije, Totalmente. fallé desde el primer momento en el que vio mi CD, o sea, no le entendió. Ujú. Ya después comprendí que también, a ver, fue una mala mía, pero también una mala de la persona que me hizo la entrevista, Ok. de no poner a lo mejor la leyenda de lo que significaba el color más fuerte y el color como más bajito, ¿no? Por Claro. ejemplo, no sé, el color naranja era lo que abarcaba mi nivel de conocimiento y los puntitos que dejaba en gris, pues eran los puntos que me faltaban para adquirir el conocimiento al 100% o como un máster de esa skill, ¿no? Ok. Pero siento que no era tan difícil, o sea, si tú lo ves desde esta perspectiva, pues no creo que hubiera puesto mi nivel de conocimiento antes que el porcentaje de lo que ya Claro, claro. conocía. Pero me ayudó mucho, después puse una leyenda y ya evidentemente pues sí me contrataron en ese puesto, no duré mucho, ya después se los explicaré por qué, pero la verdad eso ya me ayudó un poco a pulir este CV y pues esta experiencia pues muy extraña de estos reclutadores, ¿no? Porque a ver, también es lo que decíamos, las entrevistas es también todo un Sí. tema, porque realmente, como lo mencionaba aquí yo, sí es una date, o sea, tal Literalmente. cual. Te preparas, te pones guapo, guapa, te bañas, te pones tu mejor ropa, te maquillas, todo, ¿no? Hasta limpiamos los lentes, lo que sea, y Sí. vamos súper presentables. Lo único que nos falta es llevarle que si las flores al reclutador Casi. para que nos contraten. Acéptame, por favor. Hasta el anillo de matrimonio, ¿no? De que sí quiero entrar a esta empresa de verdad. Sí. Este mundo de esta como nerviosismo y confusión que pasa uno, realmente siento que también es un tema que nadie nunca nos ha compartido. Por ejemplo, ¿tú cómo te sentiste? O cuéntanos qué experiencias has tenido muy características de las entrevistas. A ver, creo que muy características. Una de ellas fue el proceso tan largo, pero no largo en el sentido de tiempo, sino largo de muchos exámenes. Estaba aplicando para una consultora y bueno, pues se sabe que muchas de estas hacen muchos psicométricos, hacen muchos exámenes, muchas entrevistas. Entonces, o sea, ya llevaba creo que 2 entrevistas y un psicométrico y me faltaba un psicométrico y después del psicométrico eran 3 entrevistas más. Es un proceso muy largo. Muy, muy largo. Entonces, el psicométrico que me mandó ya a mi casita fue el de un ecosistema, ¿no? Crear un ecosistema marítimo Wow. en donde te ponían diferentes especies de peces carnívoros, diferentes especies de herbívoros, etc., etc., algas, todo un ecosistema, Si ¿no? fuera el fin del mundo. Casi, casi. ¿Qué pez sobreviviría? No, pero te dan muchas características de los peces y tenías que al final de cuentas, pues como la vida misma, el comerse, el que un pez carnívoro se comiera un herbívoro, pues gastaba energía, pero al mismo tiempo le aportaba energía, etc. Entonces tenías que hacer un ecosistema que al final creo que la energía fuera cero o algo así, no me acuerdo la verdad. Pero era algo muy, muy complejo, ¿no? Aparte, en ese momento era en inglés, yo no traía el mejor inglés del mundo, creo yo. Entonces, o sea, todo estaba en mi contra, la verdad. Hasta el ecosistema. Hasta el ecosistema.
Entonces creo que esa fue como la experiencia más, pues más rara o más, ¿cómo se podrá decir? Sí, como bizarra, ¿no? Sí, más compleja, más bizarra, sí, de que es real que esto está determinando el futuro de los jóvenes en México, cuando al final de cuentas, no sé, bueno, es mi parecer, ¿no? Al final muchos de estos exámenes psicométricos no representan lo que eres, no representan qué tan inteligente eres o qué tan capaz, porque pues justo como lo que tú decías, ¿no? O sea, tú al empezar estos procesos que nadie te explica que vas a pasar, pues tú llegas muy nervioso, muy ansioso y al final obviamente todo eso pues afecta tu rendimiento, ¿no? Sí juega un poco en contra tuyo. Mucho en contra. Entonces creo que eso fue lo más rarito que me tocó pasar. Pero tú, es que yo, justamente cuando estabas comentando lo de tu CV y lo de las líneas, o sea, yo imaginándomelo, sí me lo imagino complejo, pues. No, no imposible de entender. Voy a insertar una foto de cómo se veía. Sí, por ese favor. Oye, la voy a padrísimo. poner. Sí. O sea, yo me lo imagino, no me lo imagino imposible de entender. Se me hace mala onda de reclutador lo que te hizo, totalmente, porque es como si llegaras a tu primera cita y empezaras a hablar y te dijera, no te entiendo. Me voy porque no te entiendo. Sí, exactamente. Creo que no hacemos match desde ahí. Sí. Debí de saberlo, ¿eh? Ese no era un match perfecto. Totalmente. Pero a lo que también quería llegar con esto es, ¿qué es lo que pasó después de eso? Pues que tú aprendiste que a lo mejor eso no estaba tan claro para toda la gente, ¿no? Sí. Y pudiste implementar esa mejora en tu CV. Ahora, ¿por qué nadie nos está dando retroalimentación de nuestros CVs? Porque no existe. No existe. No, antes no existía. Ahora tal vez podemos confiar un poco más en estas herramientas de la IA, Sí. que ya nos empiezan a coachar un poco más para orientarnos en estos procesos. Nosotros que estamos muy cerca de estos procesos de entrevistas, pues a lo mejor incluso es una muy buena herramienta si tú estás postulándote a una empresa en la que de verdad deseas o quieres o te atrae mucho el puesto, pues a lo mejor estaría muy padre que tú, si la empresa tiene a lo mejor una página web o ya te compartieron información de ella, que lo metas a lo mejor a la IA, hagas una entrevista, modelo, que pues le preguntes a tu círculo más cercano, a un amigo muy cercano, oye, pues qué onda, ¿me ayudas a practicar para mi entrevista? No está mal. Generen este tipo de redes que funcionan bastante para que tú empieces como a perderle el miedo, porque yo siento que realmente el miedo es a venderte a ti mismo. Y eso, créanme que no debería de haber duda. Y es algo que repito constantemente y siempre se lo digo aquí. No hay nadie mejor que tú para vender tu propio producto. Y en este caso, pues tú eres tu propio producto. Entonces utilicen estas herramientas pues para simular un poco estas entrevistas. No les van a preguntar lo mismo, evidentemente, o puede que haya empresas que saquen sus preguntas de la IA, muy respetable, pero realmente esto les ayuda como a estar preparados ante cualquier pregunta, ¿no? Porque luego te preguntan, oye, ¿cómo te ves en 5 años en esta empresa? Y mi único pensamiento es, nunca he empezado a trabajar aquí, ¿cómo voy a saber cómo me voy a ver en 5 años? O cuando te preguntan, no sé, pues, ¿cuáles son tus aspiraciones, no? Y tú recién egresado y tú, pues, ya acabé, ahora encontrar un trabajo y no sé generar dinero, ¿no? No sé, dímelo tú, ¿por qué crees que estoy aquí, no? Entonces, sí, yo creo que lo primero que podrían hacer como para agarrar esta como confianza en ustedes es entrenar para esta parte de las entrevistas, ¿no? Sí es muy entendible que lleguen muy nerviosos y que de repente, por ejemplo, en este proceso, cuando lo citan, no solo lo citan a ustedes, después se dan cuenta que no solo quieren salir con ustedes, sino que hay más en la competencia. Yo tengo una historia graciosa de eso. A ver, cuéntanos. La verdad es que muchas de las cosas graciosas que me pasaron en el ámbito laboral pasaron con la misma persona que comenté en el episodio, en el primer episodio de la entrevista por Instagram. El influencer. Y yo, wow. Ese dueño de la empresa, después de la entrevista de Instagram, o antes, no me acuerdo la verdad, pero en algún punto nos dijo, necesito gente, fue antes, ya me acordé, necesito gente
voy a hacer entrevistas en tal lugar, ¿no? De tal a tal hora. Vengan, Ok. presenten su CV y aquí les hacemos una entrevista rápida. Ojo, la entrevista era en Guadalajara y Ok. yo vivía en Ciudad de México. Me O sea, estaba en tan... ese entonces todavía no vivías en Sí, Guadalajara. no, todavía no vivía en Guadalajara. Y estaba tan obsesionado con ese trabajo de No, verdad. se mudó. También. No, sí, real. Cuando lo conseguí, me mudé a Guadalajara. Bueno, Wow. también por cuestiones familiares todo empató y nos viníamos todos, ¿no? Pero en su momento, para la entrevista, sí tomé un vuelo y vine a Wow. Guadalajara para encontrarme una No. fila de 20 ingenieros 20. O sea, no enfrente. eran de que 5 o 3, No, no, eran no. O sea, 20. el lugar en donde estaban haciendo las Hagan entrevistas por entrevistas Instagram. es más rápido y más eficiente. El lugar en donde estaban haciendo las entrevistas era una casa. Ok. Entonces, pues estaba el portón, pues el Como externo. audición en Televisa. Sí, justo. Y aparte estaba la entrada, pues ya a la casa, ¿no? Ajá. Pues no te miento, o sea, porque aparte la entrada, pues era como un recibidor, ¿no? Aparte. Ujú, ujú, El ok. recibidor estaba completo y todavía la línea, la línea de espera, abarcaba un poco de la parte de afuera del patio, del frontal, ¿no? Rendimiento, ¿verdad? Sí, Sí, sí. gracias. Entonces, Entonces, abarcaba un poco también la la parte de abajo. entrada, ¿no? Siempre que saca estos factos de este como proceso de entrevista, saca aún mejores. O sea, no pensé que fuera a parar en Instagram. Sí, no, no, no. Y, o sea, y justo lo que decías, ¿no? Al final de cuentas es una empresa. Ujú. Todas las empresas, a lo mejor en este caso, tuve la oportunidad de ver pues mi competencia, por así decirlo, ¿no? Al final sí es una competencia. Pero por lo general todo esto se hace en línea, pues tú nunca estás viendo cuántos aplicantes hay, todo esto, ¿no? Entonces está muy raro, está muy intenso que ya vivirlo en persona, ver a 20 personas enfrente de ti. No, y más que tú venías, o sea, de Ciudad de México, venías a ver, nunca pensaste en toparte con tanta gente. O Exacto. sea, yo en mi mente, porque a ver, nunca he aplicado una empresa como tan grande con estos procesos muy desarrollados, pero en mi mente siempre es como, bueno, debe de haber un margen como de 5, máximo 10 personas, pero eran 20. Y de esos 20, ¿tú sabes más o menos cuántos sí quedaron aparte de ti? Para el lugar, para la oficina de Guadalajara solo nos quedamos uno, que fui yo. Y para Ciudad de México, no, la verdad no, ahí sí no sé cuántos Wow. más se quedaron. Sí, pero, o sea, bastante intenso. Y aparte no era el único que venía de fuera, ¿eh? O sea, había gente que había tomado Sí, buses, que como había tomado tú. aviones para ir a la entrevista. Entonces, Ay, pasen tips. también para que estén conscientes de que la competencia es dura, la competencia es intensa y lo que decía Alo, lo mejor que puedes hacer es aprender a venderte a ti mismo, ¿no? Ujú. Creo que eso va a ser como el diferenciador de ti, obviamente al resto de las personas que estén pues aplicando para ese trabajo. Sí, que realmente la mejor manera de vender uno mismo, o sea, de venderse uno mismo, vaya, es esta parte de ser 100% tú, sin actuar a ser el candidato ideal. O sea, no estamos hablando ni de contiendas políticas ni nada, no van a convencer a nadie para, o sea, ustedes tienen que ser ustedes mismos si realmente quieren convencer a la persona de que son los candidatos ideales. ¿Con Claro. esto a qué me refiero? A que nunca traten de a lo mejor empatar su personalidad o su forma de ser a lo que el puesto demanda. Exacto. Porque entonces yo siento que se estarían cerrando un poco las puertas. O sea, es decir, digo, sí puede que lo convenzan, pues a lo mejor actuando, pues no siendo ustedes, Sí. pero al final de cuentas esto sí puede repercutir más adelante porque después van a conocer, al final de cuentas las personas siempre sacan el verdadero ser que uno tiene, ¿no? Totalmente. Pero a lo que yo quiero llevar todo esto es que si ustedes muchas veces sí son sinceros en lo que les preguntan, por ejemplo, oye, pues qué tanto conocimiento tienes de ciertas herramientas, ¿no? Pues decir, mira, sí soy buena en Excel, pero no soy tampoco un máster en Excel, les sé mover a esto, al otro, no sé,
AutoCAD, en este caso, pues sé esto, sé el otro, a lo mejor sí sé modelar o no sé modelar, sé hacer pues programas de precios unitarios, todo esto, pero también me gusta o sé moverle a estas herramientas. Y con esto, ¿a qué me refiero? A que ya están abarcando un poquito más de lo que a lo mejor el puesto les está pidiendo. No solamente se están encasillando a, si el puesto pide Excel, yo voy a decir que soy un experto en Excel. Claro. No, abran un poco más este abanico de conocimientos que les permita también a lo mejor en algún punto, si ese puesto no era para ustedes, quién quita y ellos dicen o están abiertos a decir, bueno, mejor abrimos un puesto de esto y vemos cómo lo hace, ¿no? Pero todo depende también de las ganas y del que tú seas tú. ¿O qué opinas al respecto de eso? Sí, totalmente. No, una de las cosas que, y que te escuché, que creo que sí es muy importante, es el sé tú mismo, pero tú puedes sincerarte y decir, ok, no le sé al Excel, pero ¿cómo le puedes asegurar a quien te quiere contratar o a quien te va a contratar el que tú estás dispuesto a aprender, ¿no? Ok, a lo mejor no lo sé ahorita, pero dame chance, dame un mes, le pregunto a ChatGPT, me meto un curso y la aprendo y lo saco, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que al final de cuentas es ser honesto, porque estás siendo honesto al admitir que no lo sabes, Sí, exacto. pero también el describir cómo eres, ¿no? Si tú eres una persona que siempre busca superarse, que siempre busca el cómo dar ese granito más o cómo adaptarse a las circunstancias, Eso. pues obviamente también el reclutador se va a sentir tranquilo, va a decir, bueno, está bien, no le sabe al Excel, pero está dispuesto totalmente a aprenderlo, ¿no? Que ahorita, justo que mencionaste esto, se me vino algo como muy a la mente. Y es, yo creo que también les asegura el hecho de que ante cualquier problemática que llegue a surgir, siempre va a haber gente que esté dispuesta a saltar para dar solución o a buscar alternativas. Entonces eso los hace aún más atractivos de lo que a lo mejor ya son en la entrevista. Y con atractivos no solo me refiero a que vengan coquetos y bien vestidos, Sí, claro. sino que obviamente pues sepan dar ese pequeño plus que les garantice que realmente sí son el candidato ideal, ¿no? Por ejemplo, ahí me surgió una anécdota muy buena de una entrevista que también tuve en esta búsqueda de trabajo, en donde hubo una entrevista que yo no sabía la verdad para qué era el puesto. Es decir, son de estas entrevistas donde te contactan porque tú dices, oye, creo que están buscando en esta empresa, no sé qué hacen, porque mantienen como este rubro muy secreto, no sé, como si hicieran cosas que no, pero no te dicen para qué te vas a postular. Me pasó, entonces me dijeron, la anécdota del jefe que le contestó mi amiga, pues de esa misma. Ya que fui a la entrevista, pues me pasó, me entrevistó en una sala así como la que estamos ahorita y me empezó a platicar, no, pues mira, nosotros somos un equipo muy pequeño y realmente era un equipo muy pequeño, solamente eran 2 personas. Y necesitamos a alguien que pues nos ayude a administrar las obras que tenemos. Ahí ya empecé a captar un poco más lo que querían. Pero también tenemos pues un puesto como residente de obra, entonces no sabemos si te interesa o no, y entonces ya sé que voy a recibir muchas funas por esto, porque a ver, me dedico a la ingeniería civil y es normal que los ingenieros civiles siempre quieran estar en obra, pero yo le dije, te voy a ser muy sincera, a mí no me gusta estar en obra. Tengo mis motivos. Cada ingeniero civil tendrá sus motivos de por qué sí le gusta, no le gusta, prefiere una oficina o no. Yo tenía mis motivos y es porque honestamente a mí no me gusta porque me aburro muy rápido, pero ese es mi punto de vista. Entonces me dijo, perfecto, pues entonces no te preocupes, si te gusta más el tema de administración, que ojo, no sabía ni siquiera qué se trataba en ese entonces, pues entonces te damos el puesto de administración. Y créanme que yo creo que eso fue lo que más le gustó, porque aparte le dije, no me interesa estar en obra, no sé hacer mucho, porque evidentemente no había tenido un trabajo relacionado con la ingeniería civil, pero la neta tengo ganas de trabajar, entonces lo que me des lo voy a hacer. Y entonces me acuerdo perfectamente que cuando ya pues cambié de trabajo y tuve que renunciar a ese, me dijo, yo te contraté porque me dijiste, yo no sé hacer nada, pero si tú me das el trabajo yo aprendo.
Y eso siento que me abrió las puertas de esta parte de, pues, el mundo laboral. Totalmente, totalmente. Si pudieras decirle a ti misma a los 18 no, perdón, También la a edad los que te 18. graduaste, a ti de la edad que te graduaste, ¿qué tips le darías, qué recomendaciones le darías para empezar con esta búsqueda de trabajo? Yo creo que se prepare lo más que pueda para alcanzar el sueño que sí tenía. Okay. Que el sueño que realmente yo tenía era encontrar un trabajo que también se adaptara a mi modo de vida. Uh-huh. A ver, no es que tenga un modo de vida súper rockstar, pero sí que se adaptara un poco a las dinámicas familiares que yo tengo y que también me permitiera tener este desarrollo personal que me gusta mucho, dedicarme a otros ámbitos, como ahorita pues lo estamos haciendo con el podcast, ¿no? En general. Y sí llegó. Entonces, prepárate. El esfuerzo que estás haciendo es justamente lo que necesitas tú para estar ahorita donde vas a estar. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a ese Kiyoshi que después de aquel tremendo examen del ecosistema, qué le dirías? Yo le diría que se prepare más en todo este tema de las habilidades blandas. Creo que con la modernización del mundo en general, lo que va a empezar a agarrar más valor son todas estas habilidades blandas, sí, más que saberle al Excel, porque Excel le metes tu Excel a ChatGPT y ya él te saca los resultados que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a determinar que te diferencies de otros? Pues al final son esas habilidades, ¿no? El poder negociar, el poder influir en las personas, el poder adaptarse y aprender cosas nuevas. Ser un poco más empático con las personas incluso, ¿no? No, completamente también, sí, o sea, prepararse más en las habilidades blandas. Oye, sí. A ese Quillo que que es muy tímido, pero que al final cuando decidió empezar a trabajar, qué raro empezó a sonar que hablara de mí en tercera persona, pero cuando empecé a trabajar más en el tema de las habilidades blandas, creo que fue cuando yo empecé a ver más progreso en mí como persona y también profesionalmente. Entonces eso es lo que le diría. Que ese es un muy buen punto. Siento que lo que se viene ahora con estas nuevas generaciones es justamente entender más estas soft skills, como claro, les dicen en el mundo laboral. Sí. Que realmente tener más conocimiento. Obviamente hay trabajos que sí necesitan mucho más tecnicismos y todo esto, pero sí, justo lo que dices de ser pues hasta más humano, claro, vale más que otras cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, definitivamente creo que es un muy buen cierre para este capítulo. Considero que sí. Muy bien. Pues entonces, bueno, antes de cerrar, queremos, y yo no sé si tú quieras mencionarlo. Sí. Es que es la segunda vez que lo grabamos, como siempre, como todos siempre, nuestros podcasts. La verdad. No, agradecer mucho el apoyo que nos han estado dando a nuestro círculo cercano. Sabemos que tenemos un círculo, muy amoroso, muy acogedor, pero de verdad nos sorprendió muchísimo todo el apoyo que nos han dado, todos los bonitos mensajes que nos han mandado. De verdad se los agradecemos mucho. Y pues al final de cuentas esto lo hacemos para la gente, para que se puedan llevar algo y sí, agradecerles mucho. Sobre todo es dejar esta huella. A lo mejor muchos nos decían que les recordaba a justamente cuando empezaron estos procesos, sí, o a situaciones que están pasando actualmente pues en el trabajo, o que están en búsqueda de nuevo de esta oportunidad más en el mundo laboral. No sabíamos ni cómo reaccionar ante pues todo lo que nos dejaron en comentarios, nos apoyaron en las primeras vistas de este capítulo y sí, o sea, la verdad es que no parábamos de decir, tenemos un muy gran compromiso en este podcast de compartir con ustedes y la verdad es que esperamos mejores capítulos que esperamos que ya no sea, que se grabe 2 veces cada capítulo, pero la verdad es que estamos muy contentos y pues nada. Nosotros los vemos este jueves en punto de las 8 de la noche en un capítulo más de Trazo Bien Hecho. Gracias.